acerca de los criterios médicos de elegibilidad. En esta diapositiva verán un letrero que dice primum non nocere. El objetivo de todos los médicos precisamente es poder brindar un tratamiento sin hacer daño al paciente. Cuando se trata de anticonceptivos, podemos pensar en algo muy sencillo para las pacientes. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a que tienen alguna situación importante, algún antecedente médico, alguna condición específica que nos hace dudar si el anticonceptivo se puede utilizar en esta paciente, es posible que no tengamos todas las herramientas para poder decidirlo. Así es que los criterios médicos de elegibilidad nos pueden ayudar precisamente a tomar una decisión pronta y que evitemos las oportunidades de poder brindar un método anticonceptivo a las pacientes. En el periodo de marzo a septiembre de 2014, la OMS organizó reuniones de trabajo precisamente con 68 personas, representantes de países y agencias expertos, que revisaron 14 temas que brindan nuevos criterios y confirman que algunos de ellos no ameritaban ningún cambio. El documento previo era del 2009 y la actualización que se hace actualmente de la OMS para los criterios médicos de elegibilidad se hace en el 2015. Esta constituye la quinta edición. Las recomendaciones basadas en evidencia sobre los métodos anticonceptivos existentes se recopilan en un documento precisamente de los criterios médicos de elegibilidad. Para esto tenemos 5 categorías. La primera son los anticonceptivos hormonales combinados, los cuales tenemos disponibles píldoras, parches, anillos y anticonceptivos inyectables. La segunda categoría son los anticonceptivos orales con progestágeno solo. La tercera categoría son los anticonceptivos inyectables con progestágeno solo. En este caso están disponibles el acetato de medroxiprogesterona y el enantato de norethisterona. En la cuarta categoría están los implantes subdérmicos. La quinta, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, y en la siguiente sería el dispositivo intrauterino que libera cobre. Además, podemos ver que tenemos también la anticoncepción de emergencia como una categoría adicional en estos criterios médicos de elegibilidad. ¿Cuál es el objetivo de estos criterios? Precisamente brindar recomendaciones actualizadas para los proveedores de salud en cuanto a la provisión de métodos anticonceptivos y la seguridad del uso en pacientes que tienen alguna condición específica. El propósito que podemos encontrar para el uso de estos criterios médicos de elegibilidad son basar las directrices para las prácticas de planificación familiar en las mejores pruebas que se encuentran en la evidencia, abordar y cambiar ideas erróneas, sobre todo de quién puede o quién no puede utilizar los métodos anticonceptivos, reducir las barreras de la práctica médica, regularmente el hecho de los mitos y derribar los mitos y las barreras precisamente que puedan generarse por parte de la comunidad, mejorar la calidad del acceso y la utilización de los servicios de planificación familiar. ¿Qué puedo responder con los criterios médicos de elegibilidad? ¿Para qué me sirven? En presencia de una persona con alguna característica especial o con una condición médica, se responde si se puede utilizar un método anticonceptivo en particular. En esta diapositiva ustedes pueden ver una herramienta que se utiliza en algunos de los servicios de salud, regularmente en los públicos, pero también actualmente en los servicios privados, en las clínicas y consultorios. Es posible que tengamos esta herramienta disponible, puesto que se ha regularizado un poco más su uso. Este disco de criterios médicos de elegibilidad nos da una idea pronta de lo que podemos hacer con pacientes que se enfrentan con alguna condición médica especial. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son las categorías precisamente de los criterios médicos de elegibilidad. La categoría 1, en la cual hay una condición en la que no se restringe el uso del método. La categoría 2, en la cual hay una condición en la que las ventajas de usar el método sobrepasan los riesgos. La categoría 3, que es cuando una condición en que los riesgos probados o teóricos van a sobrepasar las ventajas de usar el método. Y la categoría 4, en la cual hay una condición que representa un riesgo inaceptable si se utiliza el método anticonceptivo. En esta categoría no se debería utilizar el método. En esta diapositiva van a ver una ejemplificación precisamente de las 4 categorías. En verde uno puede resumir
que sí se puede utilizar el método anticonceptivo, y en rojo o un tono de rosado pueden ver los métodos en los cuales no se debería de utilizar. El juicio clínico es importante precisamente porque puede derivar o puede poner en una balanza la ventaja o la desventaja de utilizar el método anticonceptivo en una situación específica. Para esto vamos a revisar en algunas diapositivas, puesto que es importante que ustedes vean cuáles son algunas situaciones importantes en cuanto a qué nos dicen los criterios médicos de elegibilidad. Van a ver en la diapositiva de la condición edad, por ejemplo, que los anticonceptivos combinados, como lo son los anticonceptivos orales, el parche y el anillo vaginal, entre la menarquia a menos de 40 años, la categoría de elegibilidad es 1, en 40 años es 2, o sea, en general se puede utilizar. Los inyectables combinados también se encuentran en una categoría 1 y 2. Los anticonceptivos orales de progestina también están en una categoría 1, y así van a poder ir revisando cuáles son las categorías que pueden presentarse en los anticonceptivos en la condición edad, precisamente porque hay alguna situación en la cual uno debería visualizar que las pacientes adolescentes pueden ser unas pacientes que tengamos alguna duda si podemos o no podemos entregar algún método anticonceptivo. Y sin embargo, ustedes pueden ver en la tabla que todos los métodos anticonceptivos son elegibles para una paciente adolescente. En esta diapositiva vamos a ver qué nos dice la evidencia. La evidencia sobre si el uso de anticonceptivos hormonales combinados afecta el riesgo de fractura, pues no es consistente. El uso de anticonceptivos hormonales combinados tiene poco o ningún efecto sobre la densidad mineral ósea en las mujeres premenopáusicas y puede conservar la masa ósea en los que están perimenopáusicas. La mayoría de los estudios han encontrado que las mujeres pierden la densidad mineral ósea durante el uso de acetato de medroxiprogesterona, pero pueden recuperar esta después de que la interrumpen. No está claro si las mujeres adultas con largas duraciones de uso de acetato de medroxiprogesterona pueden recuperar la densidad mineral ósea a los niveles basales antes de entrar en la menopausia, y si adolescentes pueden llegar a masa ósea pico después de la interrupción del acetato de medroxiprogesterona. La relación entre estos cambios durante los años reproductivos y el riesgo futuro de fractura es desconocido. Regularmente los estudios no encuentran ningún efecto entre los anticonceptivos orales combinados, aparte del acetato de medroxiprogesterona, en la densidad mineral ósea. En la condición de nuliparidad, cuando las pacientes no han tenido ningún hijo, el anticonceptivo puede utilizarse en todas las categorías. Si ustedes pueden ver, todos los anticonceptivos presentan una categoría entre 1 y 2. Quiere decir que la condición de nuliparidad no es algo que pueda afectar la elegibilidad de la paciente. En la condición posparto y lactancia materna hay algunos cambios respecto precisamente a los criterios médicos de elegibilidad del 2009. Vamos a ver que los anticonceptivos orales combinados, el parche, el anillo vaginal combinado y el anticonceptivo inyectable combinado, todos constituyen una categoría 4, en la cual no se recomienda precisamente la utilización en estas pacientes. Casi siempre esto está ligado al tema de la lactancia materna. El resto de anticonceptivos se pueden utilizar a excepción del dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel, el cual entre 48 horas y 4 semanas pues no debería de insertarse. El cambio principal en esta diapositiva precisamente es que los implantes subdérmicos pasan de ser una categoría 3 en el posparto inmediato a ser una categoría 2, con lo cual uno pudiera pensar que es probable o es posible indicarle a una paciente en el posparto inmediato precisamente que pueda colocarse un implante subdérmico con alguna seguridad. Vemos que los anticonceptivos orales combinados y los parches y los anillos combinados precisamente tienen a la par de su categoría 4 una letra que dice D, D y F. La D es una condición que logra modificar esa categoría si es menor de 3 a 6 semanas y no está amamantando y no hay otros riesgos de tromboembolia venosa. La categoría se modifica a 3
Y en el caso de la F, si es de 3 a menos de 6 semanas, no está amamantando y no hay otros factores de riesgo de tromboembolia venosa, cambia a categoría 2. Con otros factores de riesgo para trombosis venosa es la categoría, incluye la categoría 3. Quiere decir que hay algún cambio que pueda presentarse. ¿Cuál es la evidencia? Para las mujeres hasta las 6 semanas posparto con otros factores de riesgo de tromboembolia venosa, tales como la inmovilidad, la transfusión en el parto, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, hemorragia posparto inmediatamente después de la cesárea, preeclampsia o el tabaquismo o el uso de los CHC puede plantear un aumento del riesgo de tromboembolia venosa adicional. La evidencia. Un estudio examinó el uso de los CHC durante el periodo posparto y encontró que las tasas de tromboembolia venosa fueron más altas para estos usuarios en comparación con no usuarios después del parto. El riesgo de tromboembolia venosa es elevado durante el embarazo y el puerperio. Este riesgo es más pronunciado en las 3 primeras semanas del parto y disminuye casi a niveles basales alrededor de los 42 días. Existe un riesgo teórico por la potencial exposición del neonato en las primeras 6 semanas posparto. Sin embargo, en muchos lugares con alta mortalidad relacionada al embarazo y frecuente insistencia de las usuarias, pues se puede proveer. Los estudios demuestran resultados contradictorios con respecto a los efectos sobre el volumen de la leche de las mujeres expuestas a los anticonceptivos orales combinados durante la lactancia, y no se han demostrado resultados de salud adversos ni manifestaciones de estrógeno o exógeno en recién nacidos expuestos a anticonceptivos combinados a través de la lactancia materna. Sin embargo, los estudios estuvieron diseñados de manera inadecuada para determinar si existe riesgo de efectos graves a largo plazo. ¿Qué evidencia hay dentro del DIU posparto? Cuando se realiza la inserción de inmediato después del alumbramiento de la placenta se asocia con menores tasas de expulsión. Las tasas de expulsión con la inserción en el momento de la cesárea después del alumbramiento de la placenta son más bajas en comparación con las inserciones vaginales. Las complicaciones de perforación e infección no aumentan con la inserción posparto. En otros estudios, la iniciación del DIU de levonorgestrel en 4 semanas después del parto posterior demostró que no había efecto perjudicial sobre los resultados de la lactancia materna. La condición tabaquismo, podemos observar en esta diapositiva que puede cambiar la elegibilidad precisamente de los anticonceptivos orales combinados, de los parches anillos vaginales combinados y los anticonceptivos inyectables combinados. El hecho de fumar más de 15 cigarrillos sí constituye un riesgo para la paciente. Las usuarias de anticonceptivos orales combinados que fumaban estaban en aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente de un infarto del miocardio. En comparación con los que no fuman, los estudios también muestran un aumento del riesgo del infarto del miocardio con el aumento del número de cigarrillos fumados por día. En la condición obesidad, que es una de las dudas que siempre tenemos en el tema de dar un método anticonceptivo, podemos ver que en sí la obesidad no es una condición la cual pueda restringir en sí el uso de los anticonceptivos. La evidencia dice que el riesgo absoluto de tromboembolia venosa en mujeres sanas en edad reproductiva es pequeño. La evidencia es limitada, sugiere que las mujeres obesas que usan los anticonceptivos orales combinados no tienen un riesgo más alto de infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular que las mujeres obesas que los usan. La evidencia limitada sugiere que las mujeres obesas no son más propensas a aumentar de peso luego que 3 ciclos que han usado el anillo vaginal o los anticonceptivos orales combinados que las mujeres con peso normal o con sobrepeso. En la condición hipertensión pueden observar que la elegibilidad cambia o se restringe para los anticonceptivos combinados, en este caso los orales, el parche, el anillo y el inyectable combinado, en el cual prácticamente no se indica en las pacientes que tienen una hipertensión no controlada. Y incluso las que no tienen su presión controlada, pues tienen algún grado de contraindicación en los anticonceptivos inyectables con progestageno solo. La evidencia dice que las mujeres con hipertensión, en estas mujeres, las usuarias de anticonceptivos orales combinados tuvieron un riesgo mayor de accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio y enfermedad arterial periférica en comparación con aquellas que no los usaban. La discontinuación del uso de anticonceptivos orales combinados en mujeres con hipertensión puede mejorar el control de la presión arterial. Regularmente vemos pacientes que
tienen algún problema de fibromas uterinos, pero ustedes pueden ver que la categoría en sí no se afecta en presencia de estos fibromas, a menos que si ustedes revisan el DIU liberador de levonorgestrel y el DIU que libera cobre, pues tiene una clasificación H, y la H sí quiere decir que si deforma la cavidad uterina, pues sí, la utilización del DIU pues está contraindicado. La evidencia dice que entre las mujeres con fibromas no se restringieron episodios de salud adversos con el uso de DIU de levonorgestrel. En algunos casos incluso hubo una disminución en los síntomas y tamaños de los fibromas de algunas mujeres. En esta otra diapositiva vemos la condición de enfermedad inflamatoria pélvica, que hasta hace un tiempo era una preocupación, especialmente en el tema de los dispositivos intrauterinos. Vemos que la categoría colocada para estos es 4 y tiene una letra A la par. Esto quiere decir que la enfermedad inflamatoria pélvica, no debería de iniciarse un dispositivo intrauterino, por supuesto en la condición cuando la enfermedad está aguda. Pero si la usuaria ya utilizaba desde antes el DIU y aparece con una enfermedad inflamatoria pélvica, no es necesario retirarla. Se puede dar tratamiento y puede continuar usando su dispositivo. ¿Qué dice la evidencia? Para la continuación se debe tratar la enfermedad inflamatoria pélvica con antibióticos adecuados. Generalmente no es necesario retirar el dispositivo. Si la usuaria desea continuar su uso, la continuación del dispositivo dependerá de la elección de la paciente. Entre las usuarias del DIU tratadas por enfermedad inflamatoria pélvica, no hubo diferencia en la evolución clínica si se retira o si se deja el dispositivo. En esta otra diapositiva pueden ver las infecciones de transmisión sexual, que básicamente hay alguna situación precisamente con el dispositivo intrauterino, ya sea liberador de levonorgestrel o un dispositivo que libere cobre. En esta subcategoría A, que se le coloca en la categoría 4, dice si la condición aparece mientras se está utilizando el método, puede seguir utilizando. Prácticamente es la misma situación que con la enfermedad inflamatoria pélvica. La evidencia dice que se debe tratar la ITS con antibióticos adecuados. Generalmente no es necesario retirar el dispositivo a menos que la usuaria lo deseara. La continuación del uso del DIU depende de la elección precisamente de la usuaria y del riesgo que tenga de seguir contrayendo las enfermedades de transmisión sexual. No existe evidencia con respecto a si la inserción del dispositivo en las mujeres con ITS aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica en comparación con la ausencia de inserción del DIU. Entre las mujeres a quienes se les insertó un DIU, el riesgo absoluto de enfermedad inflamatoria pélvica posterior fue bajo en las mujeres con ITS en el momento de la inserción, pero mayor que entre las mujeres sin ITS en el momento de la inserción. ¿Qué con el VIH? El alto riesgo de VIH puede usar todos los métodos, pero si el VIH es asintomático o tiene una enfermedad leve, según los estadios del 1 o 2 de la OMS, puede utilizar todos los métodos. Si el VIH es una enfermedad severa o en estadios 3 o 4 de la OMS, no se puede elegir el DIU de cobre o el DIU liberador de levonorgestrel. Solamente pueden seguirlo continuando si ya lo utilizaban antes de estar en este estadio de la enfermedad. La evidencia dice que entre las usuarias del DIU las pruebas limitadas no muestran ningún aumento del riesgo de complicaciones en general o complicaciones infecciosas cuando se comparan con las mujeres que viven con el VIH a las mujeres que no viven con el VIH. El uso del DIU no afectó negativamente la progresión del VIH en comparación con los anticonceptivos hormonales utilizados en las mujeres que viven con VIH. Un estudio no encontró diferencia en la iniciación de la terapia antirretroviral o el recuento de CD4 entre usuarios y no usuarios del DIU de levonorgestrel. En la condición cefalea, ustedes pueden ver que básicamente se restringe el uso de algunos anticonceptivos en presencia de migraña con aura. Este es el caso de los anticonceptivos combinados, sean orales, parches, anillos o inyectables. En sí, se puede modificar también el uso de algunos anticonceptivos, en este caso orales con progestágeno solo, inyectables con progestágeno solo, implantes subdérmicos y los DIU que liberan levonorgestrel, ya que aparece una sigla M a la par de la categoría 2 y la M quiere decir que si la condición aparece mientras se usa el método hay que considerar cambiar por uno no hormonal.
La evidencia dice que la clasificación depende de precisión diagnóstica de los dolores de cabeza severos que son migrañosos y los que no lo son. Algo nuevo o cambios marcados en los dolores de cabeza deben ser evaluados. La clasificación es para las mujeres sin ningún otro factor de riesgo para el accidente cerebrovascular. El riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con la edad, la hipertensión y la condición de fumar. Entre las mujeres con migraña, aquellas que también tenían aura tuvieron un riesgo más alto de accidente cerebrovascular que las mujeres sin aura. Las mujeres con antecedentes de migrañas que utilizan anticonceptivos orales combinados tuvieron 2 o 4 veces más posibilidades de tener un accidente cerebrovascular isquémico en comparación con las que no usaban. Las píldoras anticonceptivas de emergencia también entran en alguna clasificación de elegibilidad. Precisamente nos hace visualizar que en presencia de alguna situación, alguna condición, quizás que presente la usuaria que nos solicita píldoras anticonceptivas de emergencia, es seguro utilizarlas. Ustedes pueden ver en la tabla 3 columnas, que la primera son los anticonceptivos orales combinados, que es el método USP precisamente para la anticoncepción de emergencia. La segunda columna es el uso del producto dedicado, que es levonorgestrel. Y la tercera columna se refiere a una situación nueva en los criterios médicos de elegibilidad del 2015, que es el acetato ulipristal. Básicamente, en estas condiciones que podrían generar alguna controversia o duda de poder recomendar las píldoras anticonceptivas de emergencia, como lo son la lactancia materna, la historia de algún embarazo ectópico, obesidad, historia de cardiopatía grave, migraña, enfermedad hepática grave o el uso repetido de las PAE o las píldoras anticonceptivas de emergencia, no constituyen ninguna restricción para el uso en las pacientes. Dejo aquí en esta última diapositiva los links en donde pueden encontrar la información que les estoy recomendando para que puedan ampliar un poco más el conocimiento de los criterios médicos de elegibilidad o consultar aquellas situaciones que no presentamos dentro de esta presentación. Muchas gracias.